ese vocabulario, los que son préstamos del español o buscar la traducción. También presentarles evidencias fotográficas y video de la ofrenda y danzantes de tal panteón. Y también pues, exponer ahora sí que lo que se investiga, ya sea a la comunidad presencialmente o por medio de las redes sociales. De manera rápida les hablo de mi comunidad de origen. Es una de 67 comunidades del municipio de Huautla. Es una comunidad náhuatl, por así decirlo, una comunidad indígena, pero que ya se volvió desplazada por el español. Somos huastecos, somos 7 municipios que pertenecemos a la Huasteca hidalguense, y ahí está la parte donde en el mapa podemos ver lo que es la Huasteca. Esta es mi comunidad. Puse estas imágenes referentes ya que es como que la capilla, como que el lugar principal que está en mi comunidad. También tengo lo que es la entrada de la comunidad, ahí está la escuela primaria, y bueno, eso es de manera como rápida, ¿no? De parte del contexto. Podemos ver Hidalgo dentro de la República Mexicana, división política de Hidalgo. Huautla está hasta acá. Yo tengo por acá, tengo que cruzar todo. Es el municipio de Huautla y... ¿Deseas usar el apuntador? Sí, se puede, sí. Es el rojito. Sí, gracias. Y posteriormente, esta es mi comunidad. De este lado está la cabecera municipal, que es el municipio, y esta es mi comunidad de origen. Mi casa está por aquí, es la más alejada de la comunidad, el centro prácticamente es esta parte. Y Campaquiza, Tonali, Timotepanita, Guayacla y Toca, Barrión de Ejido, Juan Progreso, Campa Moquetza, Tonali, de Stoque Guayagahuehue, Campa Walash de Chupanal, esto que está en Guamitla, Guampahuatitla, Juan Campa Milcasite, esto que es Barriondo, son las colindantes que tenemos en mi comunidad. En mi comunidad es una ciudad pequeña, hay 276 habitantes, 173, pueden haber que hay más mujeres, 133 son hombres y 174, 133 hombres y 143 mujeres, hay una diferencia de 10 nada más. Hay 64 viviendas habitables que consisten en un cuarto y 18 tienen piso de tierra. Hay únicamente 85 personas que hablan lengua indígena y tienen 3 años o más. Pero esto no significa que lo estén hablando niños o jóvenes, la mayoría ya son adultos. Actividades económicas en mi comunidad, como en todo pueblo que hay en el país: la agricultura, la ganadería y el comercio local. Agricultura de subsistencia, de autoconsumo, como maíz, frijol, chile, bueno, aquí tenemos algunos. Ganadería igual de autoconsumo y de subsistencia. Y lo que sobra, principalmente lo que son las vacas y puercos, es lo que se vende en la parte del comercio local, y el tianguis se hace en la cabecera municipal, que está como a 10-15 minutos en carro, 5 o 10 minutos, y ya. Y caminando es como media hora. Y la organización social y política de mi comunidad es por medio de la autoridad principal del delegado auxiliar, que es el juez, así es como se le dice. Tiene un año en el periodo. Se elige el 1 de diciembre y su función es un año del 1 de enero al 31 de diciembre, y participan únicamente comuneros y vecindanos. Actualmente el delegado se llama José de la Cruz Nochebuena. Aparte de esto, tiene el subdelegado y 2 vocales. Los 2 vocales son los que se encargan de mandar cuando hay reuniones, faenas y todo eso. Y aquí vienen algunas funciones del delegado: gestionar y calidad y apoyo a la comunidad, resolver conflictos, acudir a reuniones de prensa municipal y realizar lo que son las faenas o técnicas. Aparte de esto está el comité de la capilla, comité femenil, comité escolar, comité de vigilancia, que es el único que tiene un cargo de 2 años, todos los demás es un año. En el escolar depende de 2, que es del kinder y de la primaria, y ahí ya nada más participan los que tienen hijos asistiendo a la escuela. Y ahora, bueno, mami me chamaguisa en Chantolo, guante del Chantolo, ni Chantolo, ashkistos netki ilhuil, milcailhuil, o quitos netki selgamate, ni iguala en latín, necto Santorum. Santorum, quitos netki día de todos los santos. Ni peque quitelvia que ni como se vuelve que nepa, papa, ashwaliaya quito a Chantolo, quito allá, no para totaxi, la que llamo chihuahua misa, quito allá Santorum. Juan peque quito a pianupa, guata llega peque quitelvia Chantolo, ama que no como ishmati. No chini Chantolo, ni elit en más goy y pues campanel bostecamente en tu cuanto. Les comentaba, Chantolo viene del latín Chantorum, que es pues una palabra que se fue deformando, es una palabra de latín que significa todos los santos, hasta que por la pronunciación de los nahuablantes
fueron deformando la palabra hasta convertirlo en chantolo y actualmente así se le conoce. Y es la fiesta principal de los huastecos, es la Navidad de los huastecos como lo conocemos nosotros. Es la fiesta más importante, ahora ya no les interesa Navidad, no les interesa ninguna otra fiesta. Claro, hay otras fiestas, sobre todo las fiestas patronales o fiestas como lo del Día de las Madres, el Día del Padre, clausura, todo eso, pero se festeja precisamente ahora sí por tu contexto social. Aquí les estoy presentando este diagrama, que son 9, aquí me falta un antecedente, que es que inicia el 3 de mayo. Aquí, bueno, esto fue un regalo del compañero Patlani, es un maíz, y usando esto porque eso nos está simbolizando, en cuanto al contexto religioso, nos antecede para llegar a Chantolo, pero en el contexto o la cosmovisión náhuatl es relacionado al ciclo agrícola, que empieza en mayo y termina hasta el 30 de noviembre, Día de San Andrés, que es cuando ya el maíz ya está guardado en las trojes y ya prácticamente ya se acabó lo que es las 2 temporadas de siembra. Aquí tenemos la fiesta de San Juan Bautista, tenemos la fiesta de San Miguel Arcángel, de San Lucas, de Domingo Grande, del Día de la Compostura, del Día del Recibimiento de los Niños Difuntos, de los Grandes, la visita al Panteón y por último tenemos San Andrés. Ahora, en la fiesta de San Juan Bautista es el 24 de junio. Aquí supuestamente se está celebrando, bueno, supuestamente se celebra a San Juan Bautista, pero realmente lo que se hace es la siembra de Cempalchuchis, de la semilla de Cempalchuchis del arco anterior. Y aquí estamos viendo que se está sembrando. Esta es una imagen sacada de Facebook de unos amigos que tienen redes sociales, bueno, que compartimos. Y lo que se pretendía es demostrar cómo se está haciendo, ¿no? Se está sacudiendo la ramita del Cempalchuchi y se pide que pues que San Juan Bautista pues dé las lluvias para que pueda crecer lo que es el Cempalchuchi. Posteriormente tenemos la fiesta San Miguel Arcángel, que es la primera ofrenda. Lo que se hace aquí es ahumar, ¿cómo se llama? Con esto, el cocoshcomis. Este es un cocoshcomis de barro. Y se hace una limpia, una purificación del lugar donde se va a poner el arco, que básicamente es en el altar de la casa, del hogar. Posteriormente, el 18 de octubre, tenemos nuevamente otra segunda ofrenda. Aquí ya se pone un poco ya más de tamales y todo. Esto es como un antecedente del chantolo. Posteriormente tenemos bueno, se llama 18 de octubre. Posteriormente tenemos el último domingo de octubre. Aquí el día que vaya a caer, el último día, se le conoce como Güey y Domingo. Güey y Domingo literalmente significa Domingo Grande. En este día es cuando toda la gente de las comunidades aledañas acuden a la casera municipal a comprar todo lo que van a requerir para hacer la comida, lo que van a ofrendar, las artesanías. En este caso yo les traje también, bueno, para mostrarles que esto es como tipo candelabro, no tiene una traducción al náhuatl aún, o al menos en mi pueblo lo seguimos diciendo como caballito, aunque sea guajolote le decimos caballito, porque el caballito, bueno, hay otros que son en forma de caballito donde se ponen las ceras, entonces como que se quedó ese nombre de caballito, decirle a cualquier figura de este tipo que sirva como portacera. Todo esto se compra en este mercado, que es el más grande que se hace ese día. También vendedores locales y también de fuera acuden a ofrecer sus productos. Aquí, por ejemplo, tenemos el pochcomic, el pan muñeco. Les había pedido pan anteriormente, pero no iba a aguantar hasta hoy. Y este pan es más que nada, no es sabroso, honestamente, no está rico. Es para prácticamente adornar, que vea bonito lo que es el arco. Y bueno, a grandes rasgos, bueno, lo que se compra, lo que ustedes quieran comprar, si lo encuentran. Desde cohetes, desde artesanía, carnes, de frijol, verduras, todo lo que se va a ocupar, ahí lo encuentran ese día. Y después, tenemos lo que es el 30, que es el día de la Chichihuali, que es el día de la compostura en español. Y en este día se hace todo lo que se tenga que hacer: tamales, se mata el puerco. Esta es mi hija, aquí están mis hermanos, mi papá, mi mamá y mi hermano haciendo tamales, y así es como queda el arco, ya una vez que se hace. Pasamos a la otra. Y el 31 es el día en que ya se recibe a los niños a las 12 del día, es cuando se dice Tlanamiki, que significa literalmente recibir. En este caso recibimos a los niños difuntos. Yo tengo una hermanita de 12 años, uno que falleció, y pues para nosotros es como muy relevante porque la esperamos, llega con nosotros. Aquí está mi abuelita también recibiéndola.
Y posteriormente el primero recibimos a los adultos y de igual manera prácticamente es lo mismo. Mira, estamos a ver con muñeco, plátanos, todo lo que se pone el 2. Y la visita al panteón es el día 2, donde ya vamos a despedir a los difuntos. Cuando nos despedir vamos a visitar, adornamos en su tumba, acá mi mamá con su canasta llevando las cosas, ya se ve de noche, aquí van mis hijos y va mi esposa también, y pues es lo que prácticamente llevamos al panteón. El día de San Andrés ya es el último día de noviembre y ya se despide ese día a los fieles difuntos, y también coincide con el ciclo agrícola en la parte de que ya le decía el maíz tabarán la troje. Y ya por último, durante estos días hay danzantes. Estos son los matachines, este es un mono de matachín. Si quieres vamos a la otra, son los tecomates, cuanegros, y tenemos los huehues. Y pues prácticamente de todo esto hice un pequeño vocabulario para que conocieran unas palabras que se utilizan, y pasamos a la... Bueno, eso sería todo en cuanto a mi presentación.